Bueno, ya sabemos que cada 40 minutos nos saca, ¿cierto? Aquí volvemos a ingresar. Hay 11, muy bien. Julieta. Esperemos a ver quién más falta. María del Pilar. Bueno, niñas, entonces, como les iba diciendo, si el usuario se encuentra inscrito en un programa de atención integral para patologías específicas, ese usuario no cancela cuota moderadora. Por ejemplo, aquí en la foto vemos una señora haciéndose unos controles de la presión, ¿cierto? Aquí le están midiendo la presión sanguínea con este aparato. Muy seguramente esa señora está en un programa de hipertensión. En ese programa les hacen mediciones constantes de la presión arterial. Entonces, esa señora cada que va a hacerse estos controles no cancela cuota moderadora. ¿Qué más dice? Que las cuotas moderadoras se pagarán al momento de la utilización de cada uno de los servicios. ¿Dudas hasta aquí de las cuotas moderadoras? ¿Quién ha pagado cuota moderadora cuando va al médico? Todas, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto han pagado? Yo como 12.000, profe. 12.000. Sí, ¿12.000? porque es que mi papá es que jubilado. Ah, bueno. Y entonces se paga Entonces, no sé por se paga cuando vas a ingresar a la consulta. Luego el médico, si te manda medicamentos, debes sí, pagar moderadora. Si te manda exámenes del laboratorio, también lo otra cuota mismo. moderadora. Profe, todo Exactamente. lo mismo. Exactamente. Una cuota moderadora por servicio, por medicamentos, Sí. por laboratorio, por ayudas diagnósticas y por consulta médica. Ahora vamos a Profe, ver yo es que cuál es. 3.400. ¿Perdón? Yo es que 3.400. Ahorita vamos a ver por qué unas personas pagan más y otras menos. Ya habíamos dicho que eso está relacionado con el nivel de ingresos, que las personas que más ganan deben pagar más en cuotas moderadoras y en copago, ¿cierto? Y así mismo, quienes menos tengan, menos pagan. Pero ahora vamos a ver cómo está distribuido. Pero yo no tengo. Pero el afiliado sí, el trabajador Sí, sí. sí, profe. Entonces A él le cobran todo muy caro. se supone que los beneficiarios, al ser familia de ese trabajador, también se ven beneficiados de esos ingresos, ¿cierto? Entonces, por eso también tienen que pagar esas sumas acordes a lo que gana el trabajador. Servicios sujetos a la cancelación de copagos. Todos, miren aquí, todos con excepción de, o sea, excepto los servicios sujetos a pago de cuota moderadora. Ya habíamos dicho el principio de la no simultaneidad. Si un servicio paga cuota moderadora, no debe pagar copago. Si un servicio paga copago, no debe pagar cuota moderadora, ¿no? Porque no pueden ser los dos al mismo tiempo. Entonces, todos los servicios pagan copago, menos, con excepción de los servicios sujetos a pago de cuota moderadora, que ya vimos cuáles eran: la consulta médica general, la consulta especialista, las ayudas diagnósticas, laboratorio clínico, imagenología y en la dispensación de medicamentos. ¿Qué otro servicio está sujeto a la cancelación de copagos? Los servicios de promoción y prevención. Los programas de control en atención materno-infantil. ¿Qué es atención materno-infantil? Las maternas, no. Las maternas e infantil, ¿quiénes son? ¿Los qué? Los niños. Los niños. Todos los programas de control de maternas y de niños están exentos de la cancelación de copagos. Los controles que le hacen a las embarazadas,
Los controles de crecimiento y desarrollo. Y los controles y desarrollo de los niños. Exactamente, los controles de crecimiento y desarrollo también están exentos de la cancelación de copagos. Programas de control en atención de enfermedades transmisibles. Ahorita vamos a ver qué tipo de enfermedades pueden ser esas. Enfermedades catastróficas o de alto costo. También están exentas de la cancelación de copagos. No pagan. Estos servicios que vimos aquí no pagan copagos, ni el alto costo, ni las enfermedades transmisibles, ni los programas de control en atención materno-infantil, ni los servicios de promoción y prevención. ¿Qué es el alto costo? El alto costo en salud son enfermedades que se presentan en los usuarios que tienen una demanda de servicios costosos, ¿cierto? Que llevan un tratamiento, que el paciente requiere de un tratamiento que generalmente demanda una utilización de una tecnología alta en salud y que por ende es costosa, pero que esa recuperación de ese paciente puede ser o muy lenta o muy probablemente ese paciente no se pueda recuperar. Por eso se llaman enfermedades de alto costo, porque demandan un gasto muy alto en salud, pero el pronóstico, la recuperación de ese paciente no se va a ver reflejada en esos gastos, porque generalmente son enfermedades que van degenerando el organismo y conllevan a que esas personas finalmente mueran, ¿cierto? No tienen muchas posibilidades de recuperarse. Entonces, por eso se le llaman enfermedades ruinosas, catastróficas y de alto costo. Los pacientes renales, los pacientes que sufren de insuficiencia renal y los trasplantes, trasplante renal, trasplante de corazón, de hígado, de médula ósea y de córnea. En este caso, esos trasplantes son supremamente costosos, ¿cierto? Y no se garantiza un 100% de que ese paciente pueda continuar con su vida normal, ¿cierto? Sino que en muchas ocasiones estos trasplantes tienen complicaciones. Diálisis peritoneal y hemodiálisis. Para los pacientes que sufren de insuficiencia renal. ¿Quiénes sufren de insuficiencia renal? Las personas que los riñones no les funcionan bien y necesitan que se les realice una limpieza de la sangre, de esas toxinas que tiene la sangre porque el riñón no le funciona, a través de unas máquinas. Manejo quirúrgico de enfermedades del corazón. ¿Qué es el manejo quirúrgico? Las cirugías. Cirugías para enfermedades del corazón. Manejo quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central, todo lo que tiene que ver con el cerebro y la médula espinal. Esto lo hace un neurólogo. Reemplazos articulares, lo que son reemplazos de prótesis de rodilla y de cadera. Manejo médico quirúrgico del gran quemado. Son personas que tienen un porcentaje muy grande de su cuerpo quemado, ¿cierto? Que se ha producido por una quemadura química, por una quemadura con un ácido o por una quemadura con fuego y tienen una gran extensión de su cuerpo quemada, por eso se les llama gran quemado. Esos pacientes tienen que ir a un tratamiento especial en una unidad de cuidados intensivos y demandan un alto gasto de recursos, ¿cierto? Manejo del trauma mayor. Son pacientes que han sufrido un trauma producido por un accidente, generalmente, y que tienen mucha parte de su cuerpo afectado por ese tipo de trauma. Muchas fracturas, traumatismos internos en el abdomen, en el tórax. Esos pacientes se les llama trauma mayor. Diagnóstico y manejo del paciente infectado por VIH. ¿Quién sabe qué es VIH? Sí, enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual que causa una inmunodeficiencia en el organismo. ¿Qué es una inmunodeficiencia? Que tiene las defensas bajas y que cualquier enfermedad puede acabar con la vida de ese paciente. Generalmente una enfermedad respiratoria es lo que les ocurre, neumonías, o también estos pacientes los afecta, les puede dar un cáncer porque tienen las defensas muy bajitas. Entonces estos pacientes
con infectados por VIH, son pacientes que son afectados por muchas otro tipo de enfermedades porque tienen las defensas muy bajas. Quimioterapia y radioterapia para el cáncer. Esos son los tratamientos que se les realizan a las personas que tienen cáncer con medicamentos, la quimioterapia y la radioterapia con una especie de elementos químicos que pueden ser radio, que son, tienen, se me olvida la palabra, ¿verdad? Rayos X. Sí, pero son unos elementos químicos que tienen una radiotoxicidad, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder matar esas células cancerígenas. No son medicamentos como tal, sino que son unos elementos químicos que son algo tóxicos y eso lo hacen en unas unidades especiales para poder atacar esas células malignas del cáncer. Y la quimioterapia sí es con fármacos, con medicamentos, la quimioterapia, aplicados intravenosos, y esos medicamentos también tienen como finalidad atacar esas células cancerígenas y producen ciertos efectos secundarios. No sé si ustedes hayan visto películas de niños enfermos de cáncer, que se les cae el cabello, ¿cierto? Son calvitos, porque esos medicamentos que les aplican para el cáncer producen la caída del cabello. Manejo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Quién me recuerda que es una unidad de cuidados intensivos? Cuando vimos la 5261. Esa no es la UCI. La UCI, sí. ¿Quién me recuerda qué es la UCI? Cuando el paciente está muy delicado. Por eso tiene una definición, cuando vimos la resolución 5261. ¿Cómo es que es unidad? Ya me olvidé, ¿unidad qué? A la unidad de cuidados intensivos van pacientes que se encuentran críticamente enfermos, ¿cierto? Pacientes muy enfermos que necesitan tener una vigilancia permanente, constante, un control de los signos vitales constante y una administración de medicamentos para su patología. Generalmente son pacientes que son tratados por varios especialistas, principalmente el intensivista, que es el especialista de la unidad de cuidados intensivos, y ya el especialista de la patología específica que tenga ese paciente. ¿Qué otra condición hay para que un paciente esté en la unidad de cuidados intensivos? Que sea recuperable. Los pacientes que no son recuperables no van a cuidados intensivos. Así, los pacientes que no tienen posibilidades de continuar viviendo no van a cuidados intensivos, solamente los pacientes recuperables. Manejo quirúrgico de enfermedades congénitas, enfermedades de nacimiento, esas son las enfermedades congénitas que se heredan, ¿cierto? Que nacen con la persona. Esas enfermedades, hay algunas que se pueden manejar de tipo quirúrgico y los cirujanos que hacen este tipo de cirugía son muy especializados y por eso también demandan altos recursos para poder manejar este tipo de patología, por eso también se denominan patologías de alto costo. ¿Quién tiene dudas hasta aquí? No. Todo esto es alto costo, entonces ya sabemos, los trasplantes son alto costo. Las diálisis, que son los tratamientos que se le hacen a los pacientes que tienen insuficiencia renal. ¿A quién le hacen las diálisis? Las diálisis. A los que sufren del riñón. A los pacientes que Tienen tienen problemas del riñón. del riñón. ¿A quién le hacen las quimioterapias y las radioterapias? A los que tienen cáncer. A los que tienen cáncer. Los pacientes con VIH son alto costo, los gran quemados que ya les expliqué, que son pacientes que tienen una gran superficie del área corporal quemada, que puede ser, esas quemaduras pueden ser producidas por ácidos o por fuego, ¿cierto? Trauma mayor, que ya sabemos qué es, las enfermedades congénitas, las cirugías de corazón
Todo eso se considera alto costo. ¿El alto costo hace copago o no hace copago? Niñas, No. no hace copago, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se manejan los montos de las cuotas moderadoras y de los copagos. En el glosario de siglas debemos tener esto. ¿Quién sabe qué significan estas siglas que están aquí? ¿Quién sabe? Profe, ¿no tiene que ver con salario? No sé. Sí, con salario. ¿Qué quiere decir esto? ¿Salario qué? Salario mínimo legal vigente. Pero aquí Profe, es que a mí está no me de... quieren dar las No, imágenes. este no sé. Este salario no es del lado de acá, pero este no sé. Niñas, esta de es de qué? Profe, es que a mí no me quieren dar las imágenes. Ah, ya. Esta de, ¿qué se les ocurre que puede ser esta de? Diario, no. ¿Cuál? Diario, no sé. Diario, No. sí, correcto. ¿Sí? Salario mínimo diario legal vigente. Una persona que se gana un salario mínimo legal en Colombia, diariamente se gana esto, 29.260 pesos. Salario mínimo diario legal vigente. Una persona que se gana un salario mínimo diariamente se gana este valor, 29.260. Y mensualmente, salario mínimo mensual legal vigente. Esto para que lo lleven al glosario de siglas. Salario mínimo mensual legal vigente. ¿Cuánto es el salario mínimo mensual legal vigente? 877.803 pesos. 203. Esto se gana una persona con un salario mínimo mensual. Mensual se gana esto. ¿Por qué los salarios diarios y mensuales están relacionados con las cuotas moderadoras? Porque los valores están establecidos de acuerdo a estos montos. Todos los años el valor del copago y de las cuotas moderadoras cambia. ¿Por qué? Porque el salario mínimo cambia cada año. Cada año el gobierno se reúne con las centrales obreras a determinar cuánto va a ser el incremento para el salario mínimo al principio de año, ¿cierto? Y luego, cuando ya llegan a un acuerdo, se decreta el incremento. Si el salario mínimo mensual legal vigente aumenta, aumentan también el valor de los copagos y de las cuotas moderadoras. Vamos a ver aquí, entonces, ¿cómo están distribuidos los ingresos en el régimen contributivo? Para poder pagar las cuotas moderadoras y hacer las cotizaciones según el nivel de ingresos del trabajador. Si el trabajador se gana entre un salario mínimo y dos salarios, que sería 1.755.506, se encuentra ubicado en el rango 1, entre 1 y 2 salarios. En el rango 2 están los salarios que se ganan, están los trabajadores que se ganan más de 2 salarios hasta 5 salarios. 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia son 4.389.015 pesos. Y en el rango 3 están los trabajadores que se ganan más de 5 salarios mínimos, que sería a partir de 4.389.016. Por un peso ya cambia a este rango 3. Y de este valor en adelante. Entonces los rangos están relacionados con el nivel de ingresos que tiene un trabajador, con lo que ese trabajador se gana en su trabajo. De acuerdo a lo que ese trabajador devenga, gana, lo ubican en un rango en el régimen contributivo. Y según ese rango, ese trabajador va a pagar la cuota moderadora y el copago. ¿Dudas hasta aquí?
No. En el rango 1, ¿quién están? Los que se ganan cuánto. De 876.803 Un a mínimo El mínimo. 1.755.506. Desde un mínimo hasta cuántos mínimos. Desde un mínimo hasta 2 mínimos. hasta 2 mínimos, muy bien. En el rango 2 está de cuántos mínimos a cuántos mínimos. De 2 a 3 mínimos. De 2 a 5. A 5 De mínimos. 2 a 5 mínimos. Y en el rango 3 está ¿quiénes? Está De así. 5 en adelante. De 5 en adelante, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ver, aquí eso corresponde al rango 1. ¿Quiénes están en el rango 1? Los que se ganan menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Aquí está. ¿Cuánto paga esta persona que está en el rango 1? 11.7% del valor de un salario mínimo diario legal mensual vigente, que corresponde a una cuota moderadora de 3.400 pesos. ¿Cuánto paga un usuario del contributivo en el rango 1 por cuota moderadora si va al médico? 3.400 pesos. Ah, eso pago yo. Exactamente, porque estás en este nivel de ingresos. ¿Cuánto paga un usuario en el régimen contributivo en el rango 2? O sea, que se gana entre 2 y 5 salarios. 13.500. O sea que el papá de Juliet está en el rango 2, ¿cierto, Juliet? Que eso es lo que usted paga cuando va al médico. Sí, señora. 13.500. ¿Cuánto paga un afiliado al régimen contributivo y su familia que está en el rango 3? O sea que se gana más de 5 salarios. ¿Cuánto paga? 35.600. 35.600 cuando va al médico. 35.600 tiene que volver a pagar si el médico le manda medicamentos. 35.600 debe pagar si ese médico, aparte de los medicamentos, también le manda laboratorios. Y si le mandan rayos X, también debe volver a pagar otros 35.600. ¿Dudas? Hasta aquí. No. ¿Cierto? Entonces ya sabemos de dónde salen estos valores. Ujú. Estos valores los cancela el usuario según su nivel de ingresos económicos que tenga, según lo que se gana ese trabajador. Ahora vamos a ver el monto de los copagos. Ya sabemos que el salario mínimo mensual legal vigente está en 877.803. Igualmente, el rango 1 es entre 1 y 2 salarios, el rango 2 es entre 2 y 5 y el rango 3 es mayor de 5. Lo mismo que en las cuotas moderadoras. ¿Qué va a cambiar? Que ya no van a ser valores fijos como están aquí. Siempre que el usuario o el médico paga esto, siempre que le mandan una fórmula de medicamentos paga esto, siempre que le mandan unos rayos X y unos laboratorios ambulatorios paga esto, son valores fijos. Los copagos no son valores fijos, los copagos son unos porcentajes que se aplican a la totalidad de la cuenta de servicios. ¿De qué cuenta? Generalmente son servicios de cirugías y hospitalizaciones. Entonces, esos pacientes van a hacer un copago de este porcentaje según el rango en el que estén ubicados de esa cuenta, del valor total de esa cuenta. Un usuario que está en el rango 1 paga el 11.5% de la cuenta de ¿qué? De las cirugías y de las hospitalizaciones. Vamos a recordar, ¿quién paga los copagos? Los cotizantes pagan copagos, los afiliados, los trabajadores. No, solo los No. beneficiarios. Solamente los beneficiarios, muy bien. Entonces, si hospitalizan al hijo del afiliado, o sea, un beneficiario, y la cuenta de servicios da 2 millones de pesos, la cuenta del hospital, y ese
afiliado está en el rango 1, ¿cuánto debe pagar ese niño, ese papá por ese niño, por esa hospitalización? Y la cuenta sumó 2 millones, ¿cuánto debe pagar de esos 2 millones? No entendí. Los copagos son los Yo montos que tampoco deben entendí. pagar los beneficiarios cuando les realizan una cirugía o una hospitalización. ¿Por qué? Porque los servicios ambulatorios, que son consulta médica general, medicamentos, laboratorios ambulatorios y rayos X, pagan cuota moderadora, ¿cierto? Los servicios de hospitalización no pagan cuota moderadora, pagan copagos. Todo lo que está relacionado con hospitalización son copagos. Entonces, si hospitalizan a un beneficiario, el hijo de un afiliado, y ese afiliado está en rango 1, es un niño, la cuenta de servicios dio 2 millones de pesos, ¿cuánto debe pagar por concepto de copago ese papá por la atención de Yo el 11.5%. el 11.5? ¿Quién me está hablando? Aparte de Yo. Manuela. Yo. No, aparte de Manuela me habló alguien más. ¿Quién es yo? ¿Quién me habló? Niñas. Hola, profe, Juliet. Juliet, ¿qué dudas tienes? No, ya. No había entendido esa parte. Los copagos, pero ya entendiste. Sí, señora. Los copagos se pagan por concepto de cirugías y hospitalizaciones, generalmente, y ayudas diagnósticas muy especializadas, pero principalmente son las cirugías y las hospitalizaciones. ¿Quién los paga? Como ya ustedes me dijeron, los beneficiarios. Los cotizantes no pagan copago, los afiliados no. Pagan los beneficiarios, o sea, la familia del trabajador. Un ejemplo, hospitalizaron un niño, es una hospitalización. El niño es el hijo del beneficiario, del cotizante, perdón, o sea que el niño es un beneficiario. Ese cotizante, ese afiliado está en un rango 1. O sea que cuánto debe pagar por concepto de copago de esa hospitalización. Un 11,5%. 11.5. ¿De cuánto sumó esa hospitalización? 2 millones de pesos. O sea que cuánto pagaría. ¿Quién tiene calculadora? Profe, como 230.000. ¿Quién tiene calculadora para hacer el ejercicio? 2 millones en el celular. 2 millones de pesos por el 11.5%. ¿Cuánto da eso? ¿Quién está haciendo el ejercicio? 2 millones, ¿qué? 2 millones cerrados, solitos, Sí. por el 11.5%. Profe, son 230.000. 230.000. 1.000, exactamente. Ese papá debe pagar por ese niño que hospitalizaron 230.000 pesos de copago. ¿Qué dice aquí? El valor máximo a cobrar por un evento, que es un evento, cada vez que ese paciente esté hospitalizado por varios días y luego le den de alta, ese es un evento. Es esa hospitalización o ese servicio o esa cirugía. ¿Cuánto debe pagar ese papá máximo? 250.000. Los 230.000, como es un valor inferior, están dentro de este valor, ¿cierto? O sea, pagaría 230.000. Suponiendo que el valor a pagar de 260.000, ¿cuánto debe pagar máximo ese papá por la atención de ese niño? 251.900. 251.929, exactamente. ¿Por qué? Porque es el tope, el valor máximo. Más de ese valor no puede pagar por evento, por cada hospitalización, por cada cirugía, por cada servicio.
¿cierto? Hasta ahí nos quedó claro el valor máximo. Sí, Sí. señora. Sí. Suponiendo el mismo caso del mismo niño, pero resulta que el papá no es rango 1, sino rango 2. Y la hospitalización es de 2 millones de pesos. ¿Cuánto debería pagar entonces? En el rango 2. Millón. El El 17,30%. 17,3 de 2 millones, muy bien. ¿Y eso da cuánto? Da 346.000. 346.000 pesos, correcto. Suponiendo que no diera 346.000, sino que diera 1.200.000. ¿Cuánto es el valor máximo que debe pagar ese papá? 1.009.473. 473, muy bien, exactamente. Ya veo que sí me comprendieron este valor máximo por evento. Más del valor que está aquí no puede pagar el usuario por atención, por una atención, por un evento. Vámonos al valor máximo año. ¿Cuál es el valor máximo por año? Cada año calendario, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, está comprendido este valor entre el año calendario, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Supongamos que a este paciente, a este niño, ya lo habían hospitalizado anteriormente y había pagado un copago de 250.000 pesos en la primera atención. En la segunda atención, aquí en el rango 1, le dio 230.000, ¿cierto? Cuando le hicimos el cálculo a los 2 millones, nos dio 230.000. Sí. Por el 17.5, perdón, por el 11.5, 230.000. Y ya ese niño había pagado, ese papá había pagado 250.000. ¿Cuánto da 250.000 más 230.000? 480. 480.000, muy bien. Y en una tercera hospitalización de ese niño durante ese año, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, tuvo que volver a pagar otros 250.000. En total, ese paciente le estarían cobrando 730.000 pesos por año, ¿cierto? Pero resulta que ¿cuánto es el tope por año? 504.737. 504.737. O sea que ese paciente no debe pagar los 250.000 pesos que le están cobrando, sino él ya había pagado. O sea que independientemente de todas las hospitalizaciones que tenga en el año, se debe de pagar hasta el tope de 504. Exactamente, por año. Este es el tope por año. Por año, un usuario no debe pagar más de este valor. O sea que él ya había pagado 480.000 pesos por copagos anteriores. Y en este último copago debe volver a pagar otros 250.000. Pero como el tope son 504, ¿cuánto le deben cobrar a este paciente en la tercera hospitalización? 24.737, que es lo que le resta para poder ajustar este valor de los 504.737. Profe, entonces si va otra vez ya no le cobran. La cuarta vez ya no le pueden cobrar exactamente. ¿Por qué? Porque ya ese usuario ajustó el tope máximo por año. Muy bien, exactamente. Si ese usuario va una cuarta vez a que lo hospitalicen, ya no le pueden cobrar copago porque ya ajustó el valor máximo por año. Muy bien. Entonces ya nos queda comprendido el valor máximo por año de los usuarios en cada rango. Igualmente ocurre acá. Un usuario
entre 2 y 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes solamente puede pagar por año 2.018.947 por año. Y un usuario que gane más de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes solamente puede pagar por año 4.037.894. O sea, lo mismo, pero lo que cambia es el valor a pagar. El valor a pagar por evento sería este, pero esto se va sumando a cada atención que se presente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Es año calendario. Y se va sumando hasta que el paciente llega a este tope. Cuando llega a este tope ya no le pueden cobrar más, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pueden cobrar cuando ya se está acercando a este tope? La diferencia, lo que le haga falta para llegar aquí. Pero no le pueden cobrar el copago completo. ¿Por qué? Porque más de este valor por año no puede pagar el usuario. Entonces, en el ejemplo que les estaba planteando, el usuario pagó 2 copagos anteriores, uno de 230 y uno de 250. En la tercera hospitalización vuelven y le cobran los 250, pero él no debe pagar 250. ¿Cuánto debe pagar? 24.737, que es lo que le hace falta para ajustar este valor. ¿Dudas? No, Hasta aquí les queda claro todo el tema de copagos, de topes máximos sí. por Sí. evento y tope por año. Muy bien. Vamos a ver, todo lo que vimos anteriormente fue régimen contributivo, copagos y cuotas moderadoras. Ahora vamos a ver cómo aplican este tipo de contribuciones en el régimen subsidiado. Todo lo que vimos hasta aquí es contributivo. Vamos a ver régimen subsidiado aquí. En el régimen subsidiado no existen cuotas moderadoras. En el contributivo sí. ¿Qué existen en el copago? Un tipo de contribuciones llamadas, en el subsidiado existen un tipo de contribuciones llamadas copagos, no cuotas moderadoras. Las cuotas moderadoras solamente aplican para el régimen contributivo. ¿Qué nos dice la ley 1122 del año 2007 en el artículo 14? Exonera de cancelación de copagos al nivel 1 del SISBEN en el régimen subsidiado. ¿Qué es exonerar? Liberar, ¿cierto? Estas personas del régimen subsidiado del nivel 1 de la encuesta del SISBEN no deben pagar, ¿cierto? Los libera del pago. No deben pagar los copagos. No habrá copagos ni cuotas moderadoras para afiliados al régimen subsidiado de salud clasificados en el nivel 1 del SISBEN o el instrumento que lo reemplace. Entonces ya sabemos que el nivel 1 del SISBEN de los usuarios que se encuentran en el régimen subsidiado no deben pagar copagos, no pagan. Entonces aquí vemos nivel 1 del SISBEN en el régimen subsidiado, ¿cuál es el valor del copago? 0. 0, no pagan. ¿Por qué? Por el artículo 14 de la ley 1122 del año 2007. Antes de la ley 1122 del año 2007, los usuarios del régimen subsidiado que estaban en el nivel 1 del SISBEN pagaban el 5% antes de esta ley. Pero después de esta ley, en el año 2007, estos usuarios del nivel 1 no volvieron a pagar. No pagan absolutamente nada. ¿Qué pasa con el nivel 2 del SISBEN? El copago máximo es del 10% del valor de la cuenta, sin que el cobro por un mismo evento exceda la mitad de un salario mínimo legal mensual vigente, y el valor máximo por año calendario será de un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, al igual que el régimen contributivo, en el régimen subsidiado también hay unos topes, unos valores máximos por evento y por año. Entonces, ¿cuánto paga un usuario del régimen subsidiado en el nivel 2 del SISBEN? Un 10%. El 10% de las atenciones.